carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hablar del título de la enseñanza del día de hoy, esperanza sublime y segura. Esperanza sublime y segura. Creemos, debemos creerlo, que la esperanza que nosotros tenemos es así, es sublime y es segura en Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, yo no sé si los que creen en 3 o en 4 dicen que Jesucristo no es Dios, no han leído este texto, pero aquí lo está diciendo claramente. Dice, lo repito, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Bien, creo que ya hemos estado orando para que Dios bendiga al predicador, ya hemos estado orando para que por supuesto la palabra corra y sea glorificada. Y solamente ahora entonces basta que entremos en materia con el título que el Señor nos concede. No solamente este pasaje, sino también hay muchos pasajes más que leería sin descanso de la palabra de Dios que nos hablan de la esperanza sublime, de la esperanza segura que Dios ha prometido. Pero solamente voy a tomar unos 2 textos más. El que sigue es Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. Mire lo que también nos enseña y nos dice la palabra de Dios en este pasaje cuando dice de la siguiente manera, y que dice, incluso el 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa de la inmutabilidad de su consejo, impuso juramento, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dice, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué maravilloso es ver por la palabra de Dios que, a diferencia del resto del mundo, los que caminamos en el Evangelio, los que conocemos a Jesús, los que vivimos la vida cristiana, tenemos una gloriosa y sublime, bienaventurada y segura esperanza. Una esperanza que no avergüenza, una esperanza que hace que cada día nosotros nos hinquemos en aliento, en voluntad, en anhelo por las cosas de Dios. Porque bíblicamente eso es lo que hace que se alimente día a día nuestra fe y que, como dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá. Qué triste es pensar que hay mucha gente que se avergüenza del Evangelio. Triste pensar que hay mucha gente que retrocede. Es triste pensar que hay mucha gente, aún creyentes cristianos todavía, pensando que la solución de ellos es un nuevo partido político, un nuevo político de turno, o quizás un nuevo gobernante, o quizás
quizás un cambio económico, social o lo que sea. Y la verdad es que esa no es la solución. Bíblicamente está dicho, ya está escrito, ya está anunciado, ya hasta la saciedad de la palabra de Dios nos lo muestra, nos lo enseña, nos lo revela cuando dice que esto irá de mal en peor, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan para que, por supuesto, venga el día en el que el Señor, por supuesto, se manifieste y nosotros en esta sublime esperanza, que en este caso bíblicamente también lo hemos leído y se dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la esperanza? Aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, estamos esperando que Él venga por una iglesia que se ha preparado, por una iglesia que se ha limpiado, por una iglesia que Él ha lavado y que Él mismo se la está preparando para presentársela a sí mismo como una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Qué triste es ver, qué terrible es ver y escuchar de hermanos por ahí en protestas, boleando piedra, boleando arengas, gritando contra un gobierno que si mal, regular o bien ha hecho las cosas, al fin y al cabo es que no podrán hacerlo mejor si Dios no está con ellos. No podrá ningún gobierno, ni ningún país, ningún político hacer las cosas mejor si Dios no está de su lado. Porque la verdad Dios los ha dejado al garete, los ha dejado allá a sus expensas, pero los que tenemos a Jesucristo, los que lo tenemos a Él, tenemos la esperanza segura, la esperanza gloriosa, la esperanza sublime, y vuelvo y digo, esta esperanza no avergüenza, esta esperanza es sublime, esta esperanza es gloriosa. Por eso es que bíblicamente tenemos que decir, no entendemos por qué la gente o los creyentes que supuestamente tienen fe y conocen a Dios se ponen en esas cosas, se ponen al nivel de esa gente y casi que quieren también soluciones y derechos, entre comillas, que exigiendo derechos que no se tienen. El hombre no tiene derechos, el hombre no puede exigirle derechos a nadie, mucho menos a Dios, porque el hombre es un condenado, el hombre es sencillamente un perdido, el hombre es un reo de muerte. Lo único que le espera al hombre es el castigo, lo único que le espera al hombre es la condenación. Oh, pero qué bueno que para eso apareció Jesucristo, para destruir las obras del diablo, para destruir quizás el pecado y la maldad. La única salida se llama Jesucristo. El único que puede marcar la diferencia se llama Jesucristo. La solución tuya y mía se llama Jesucristo. La única esperanza de este mundo sublime y gloriosa se llama Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, con toda vehemencia, en Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, no me canso de repetirlo. Quizás los que nos siguen en las predicaciones o me siguen escuchan que yo predico y repito mucho esos textos, pero es que son sublimes, dicen verdades contundentes y nos enseñan y nos exhortan y nos corrigen y nos hacen pensar y meditar y reflexionar sobre qué estamos pensando, qué estamos creyendo, qué estamos viviendo. ¿Acaso es que el Dios que nosotros tenemos es un pintado en la pared? ¿Acaso es que nosotros estamos jugando al cristianito y al evangélico? ¿Acaso es que estamos jugando a los pastores y misioneros? No. Esto es más serio de lo que imaginamos. Esto es más serio de lo que pensamos, porque de esto depende su salvación, depende mi salvación. Pero esto es tan glorioso y tan sublime y tan real con el Señor, que de verdad el que lo crea, los que lo creamos y lo vivamos de todo corazón, no necesitamos de ningún gobierno, no necesitamos de ningún político, no necesitamos bolear cacerolas, ni pancartas, ni piedras por allá. No. El que es verdadero cristiano está aferrado a la roca que es Jesucristo, aleluya. Y esto no solamente va para quizás los hermanos, esto va para aquellos que creen que es que pueden solucionar las situaciones de un gobierno del mundo
con la violencia, con el robo, con el atraco, con el asalto o con el guerrerismo o con la teología de la liberación, las armas, tomar las armas, los machetes, las piedras y si no es por las buenas, entonces tocará por las malas. No, 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 no. El Señor nos dio ejemplo, Jesucristo nos dio ejemplo. Algunos quieren tildar, dicen, pero si es que el primer revolucionario fue Jesucristo, si el primero que vino y protestó fue Jesucristo, si el primero que vino y sacó a su riago a los del templo fue Jesucristo. Sí, pero es que el templo es otra cosa y Jesucristo en realidad no vino a protestar contra ningún gobierno. Él vino a protestar contra el pecado, la maldad. Él vino a enfrentarse, fue al mismo diablo, porque era el único que lo podía hacer para salvarlo a usted, para salvarme a mí, para salvar a una humanidad huérfana, una humanidad perdida, una humanidad en la desgracia, en la vergüenza, en la miseria. Cristo vino para cambiar y hacer la diferencia en las personas, en los perdidos como usted y yo. Por eso es que el apóstol Pablo no limitó sus palabras para decir, no escatimó elogios para darle gloria a Jesucristo y para reconocer su evangelio y para vivir el evangelio de lleno de corazón y entregarse con alma, vida y sombrero, como decimos. Y por eso es que tiene que decir ahí en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! Qué maravilloso es saber que la esperanza nuestra es más alta, es más grande, es más sublime, es especial, es gloriosa. Faltarían adjetivos para nosotros enumerarlos y decir, oh, cuán gloriosa es esta esperanza. Esta esperanza es lo más grande que tiene cualquier ser humano. Esta esperanza es lo más grande que puede tener el rey, el potentado, el de sangre real, como el pobre, como el de bajo estrato, como el quizás indigente o el hombre de las calles. Esta esperanza es una esperanza gloriosa. ¡Aleluya! La palabra de Dios también nos enseña acerca de esta esperanza. Y es que esta esperanza es para todos los ámbitos. Esta esperanza no es solamente para el plano espiritual, es para el plano económico también, es para el plano financiero, es para en el plano familiar, en el plano secular, en todos los aspectos. El Señor, Él prometió estar con nosotros y Él dijo, estaré con vosotros, no los dejaré huérfanos, estaré siempre con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la pregunta de alguien es, bueno, ¿y en qué se origina o cuál es en realidad la esperanza? Bueno, la esperanza es que no solamente Él nos ha transformado, Él nos ha limpiado, Él nos ha perdonado nuestros pecados, Él nos ha transformado, nos da salud, nos da solución al problema, sanidad al cuerpo si estamos enfermos. Ay, ¿por qué se murieron aquellos los de COVID? ¿Por qué se muere el otro? No, porque nos tenemos que morir. De la única enfermedad que Dios no te va a sanar, mi hermano, es de la que te vas a morir. De esa no te va a librar, pero del resto el Señor puede sanar. Él sana el COVID. A mí y a mi familia nos libró del COVID y aquí estamos. A otros no, porque era de la que se tenía que morir. A otros los ha librado del cáncer, a otros los ha librado del SIDA, a otros los ha librado de disparos, de machetes, de armas contundentes, de bombas, de lo que sea. Él los ha librado y dan testimonio de eso, porque Él sabe librar a los que confiamos en Él, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Aleluya.
Pero si un día nos tenemos que ir, nos vamos a ir. Un día tenemos que partir, vamos a partir, no hay problema. Es que el problema no es morirse porque nos tenemos que morir. El problema es cómo te mueres. Si te mueres con la seguridad y la confianza y la esperanza viva en Jesucristo, porque en Él tenemos esa esperanza. Algunos, tenemos que decirlo, oramos por los hermanos que están de luto. Claro, nos duele. No somos insensibles. Nos duele que el hermano esté pasando por esa situación. Nos duele que el hermano esté de luto. Nos duele que hayan partido compañeros, pastores, misioneros, amigos, familiares, hermanos, diáconos, hijos de pastores, hijas de pastores, esposas de pastores. Nos duele, a la iglesia le duele, claro. Y nos duele también que los hermanos pierdan familiares. Así no sean quizás creyentes todavía, pero hay luto, quizás hay dolor por causa de esta pandemia, por causa de estas enfermedades que se están llevando, pero es que es lo normal, está establecido para que los hombres mueran y después el juicio. Vuelvo y digo, el problema no es que te mueras, el problema es cómo te mueres. Por eso es bueno que tengamos claro que antes de morirnos debemos arreglar cuentas con Dios, debemos ponernos en las manos de Dios, debemos saldar cuentas con Dios. No solamente el que no es creyente, sino también nosotros como hombres de Dios, ministros, creyentes, fieles, diáconos, miembros de la iglesia, debemos saldar cuentas con Dios. Seguramente nos falta pedir perdón al hermano, a la hermana, a la familia, a la esposa, a los hijos. A alguien hemos ofendido, a alguien hemos defraudado, con alguien hemos tenido un problema y nos toca pedir perdón, nos toca humillarnos, porque el Señor eso es lo que pide antes de presentar tu ofrenda, acercarte al altar. Primero ve y busca a tu hermano, reconcíliate con tu hermano para que esa ofrenda que traes a Dios, Dios la reciba también, y tu Padre que está en los cielos también a ti te pueda perdonar. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero qué maravilloso es saber que los que practicamos la fe cristiana, vivimos en la fe cristiana, tenemos clara esta palabra, tenemos claros los conceptos de Dios, no nos equivocamos pensando en que es que un nuevo gobernante o vuelvo y lo repito, un político de turno, o quizás por allá, un presidente de otra nación, o un iluminado por allá, o un Confucio, o un Buda, o un Papa, o alguien por allá, quizás nos quiera. Oiga bien, nos pueda solucionar el problema que tenemos. No, mi hermano. No, mi hermana. Aleluya. Aleluya. No. Es el Señor el único que puede marcar la diferencia. Vuelvo y lo repito. Es el Señor el único que puede marcar la diferencia. Es nuestro Dios el único que puede hacer que tu vida y mi vida sean transformadas, sean cambiadas para bien. Volvemos al caso, volvemos, ¿cierto?, a lo que estamos diciendo. ¿Qué piensas tú de que ha de suceder? Pues la Biblia misma nos lo enseña. Mire lo que dice para que mantengamos firme esa esperanza que tenemos en Dios. Para que esa esperanza que tenemos en Él sea firme cada día. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano, no sé si ahí me están escuchando bien. O creo que está frisado la imagen, no sé si se haya caído el internet. Aleluya. Mano Álvaro, tranquilo, siga. Ahí se escuchamos bien. Gloria al Señor. Bien, mi hermano, es que tenía frisada mi imagen y pensé que de pronto se había caído por algún momento el internet. Seguramente, pero bueno, pedimos disculpas a nuestros hermanos y pido disculpas porque pues esas cosas suelen suceder, ¿no? Pero aquí estamos, aquí seguimos con la bendición de Dios. Cuando hablamos de esta esperanza sublime, a lo que me estaba refiriendo y diciendo acerca de que hay quienes de verdad no tienen claro, mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:13, hablando de esta esperanza. Porque sí, sabemos que no solamente hermanos y quizás cercanos nuestros han perdido seres queridos, sino hay otro resto de gente que no tiene esperanza, que para ellos no hay esperanza.
Y por eso andan en el desespero. Por eso andan en la situación que andan. Por eso quizás su vida se ve marcada de desconfianza, de desaliento, de desánimo, de desesperanza, porque no hay esperanza en ellos. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Verso 13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué maravilloso, qué glorioso, oh, de parte de Dios, saber que para nosotros los que creemos en Él hay una esperanza gloriosa, hay una esperanza sublime, hay una esperanza segura, y esa esperanza no avergüenza, vuelvo y lo digo, es una esperanza que nos conforta, nos reconforta, nos fortalece, nos anima cada día para seguir adelante la vida cristiana, para vivir y estar en pie y confiar en Dios. Sí, hay situaciones adversas y se mueren personas y se mueren hermanos, pero aquí no los llama como quien muere. El que está en Cristo no muere. La Biblia dice que duerme, y con todo y ello, también los que se mueren sin Dios duermen. Mire, la diferencia es sencillamente lo que dice Daniel. Daniel marca la diferencia, que al fin y al cabo todos los que se mueren lo que están es en un sueño, están en durmiendo. Pero mire lo que dice Daniel capítulo 12. Dice el verso 1 y 2. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Capítulo 12 de Daniel, el profeta. Y dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Está refiriéndose a dos eventos. El primer evento que leímos aquí es la venida del Señor Jesucristo, el cual dice que en su momento hará sonar la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, la iglesia, si estamos vivos, seremos levantados y estaremos con él. Esa es la venida del Señor Jesucristo, o el levantamiento de la iglesia, y la venida de Cristo, pero por su iglesia, hasta determinado lugar, porque no lo verá todo mundo. El pasaje donde dice que todo ojo le verá es para este que está hablando Daniel. En el tiempo de la tribulación, al final de la gran tribulación, donde también habla de una resurrección, no solamente de personas, en este caso, que van a entrar al milenio, sino también de los hijos del pueblo de Dios y de los redimidos que Dios levantará de la gran tribulación del pueblo de Israel, porque allí morirán muchos por causa del testimonio de Jesucristo, de esos que también refiere la Biblia, 144,000 sellados, que es de los evangelistas de Israel, o del pueblo de Israel para el tiempo de la tribulación. Algunos nos preguntan, ¿y qué más va a pasar allá? La verdad es que nosotros no sabemos
a ciencia cierta, porque el Apocalipsis nos da luces, pero no nos explica. Lo que sí sabemos es que esos hombres son los escogidos para evangelizar en ese tiempo, como aparecen también en el capítulo 11 de Apocalipsis, los dos testigos que vienen para también hablar con poder y con autoridad las cosas de Dios, pero eso se lo dejamos a los evangelistas y a los predicadores de ese tiempo. Nosotros hoy somos los predicadores de la gracia, nosotros hoy somos los misioneros de la gracia, nosotros hoy somos los misioneros de la iglesia del nombre de Jesús, del pueblo de Dios. Allá en ese tiempo será otra cosa. Por eso hoy debemos nosotros pero de que la resurrección de aquellos que duermen, del levantamiento del polvo de aquellos que están muertos o duermen, es una esperanza sublime para la iglesia también, para los que creemos en él, porque dice que el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Y dice, y siempre estaremos con él. Dice, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando de la esperanza gloriosa de la venida de Jesucristo. Estamos hablando de la esperanza gloriosa de resurrección. Estamos hablando que esta esperanza, no, aparte de ser un evento futuro, es ya una realidad en nosotros, porque la esperanza que tenemos nosotros en Jesús se hace real cada día, porque Él está con nosotros. Él no nos ha dejado. Dice, no temáis, manada pequeña. Él está con nosotros. Es el pastor de las ovejas. Él no se avergüenza de ser nuestro pastor, ni de ser nuestro hermano, ni de ser nuestro Señor. Somos la niña de sus ojos. Somos, como dice Pedro también, la iglesia es el linaje escogido, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? El pueblo de Dios, el pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso es saber que tenemos una promesa poderosa. Qué bueno es saber que tenemos una esperanza sublime. Qué bueno es saber que el Señor no prometió por prometer. Él lo que cumple, lo que promete lo cumple, lo que el Señor promete lo cumple, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Los únicos que no cumplen promesas son los hombres de este mundo, llámese como se llame y sea del movimiento que sea, siempre van a incumplir las promesas, siempre viven de mentira y de engaño, pero nuestro Dios es el Dios verdadero. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que el consejo para la iglesia en este tiempo, la exhortación para la iglesia en este tiempo, para los hermanos de todo nivel, es no corra detrás de las pancartas, no corra detrás de los políticos, no corra detrás de los alcaldes ni de nadie, no corra detrás de su hijo profesional o lo que sea para que pensando que es la solución. Corra detrás de Jesucristo, corramos al que tiene la solución, corramos al que tiene la salvación, corramos al lado del que tiene fiel promesa para nosotros de esperanza sublime y segura en el reino de los cielos. El Señor ofrece vida eterna, el Señor ofrece salvación eterna, el Señor ofrece perdón de pecados, el Señor ofrece transformación del alma, de la vida, del espíritu. El Señor ofrece bendición económica si le somos fieles a Él también, si lo reconocemos a Él y lo honramos a Él con las ofrendas, con los votos, con las primicias, con los diezmos que tanto desdeñan los enemigos del evangelio y le sacan la gente a la plata por otro lado con mentiras y engaños. Nosotros predicamos la Biblia, nosotros predicamos la verdad, la palabra de Dios, y la palabra de Dios, eso es lo que enseña. Si alguien lo cree y lo practica, tiene la bendición de Dios. Si no, problema de él, y él es el que se pierde la bendición, y Dios a los que creemos nos bendecirá abundantemente. Iglesia del Señor, hermanos de la cumbre en Bucaramanga, en Florida Blanca, ministro de Dios, iglesia del Señor, hermano pastor, asistente, diáconos, ujieres y toda la iglesia, jóvenes, ancianos y niños, sigamos caminando firmes en Dios. Iglesia del Señor que está en Facebook, sigamos firmes caminando delante de Dios,
porque Él es el testigo fiel. Él es la esperanza gloriosa que nos asiste. Él es el único que puede marcar la diferencia en usted, en mí, en su hogar, en su vida, en mi vida. Pon la confianza en Él. Él no te va a fallar. El mismo David, sin todavía haberse manifestado la revelación del gran Mesías, que es Jesús, porque esa promesa de salvación y esa esperanza estaba dada. Lo que pasa es que el pueblo no le creyó, no le creyeron a Él, no le obedecieron a Él, pero nosotros que le hemos creído, veremos la bendición de nuestro Dios. Ellos pedían el Mesías y esperaban y esperaban y esperaban el Mesías y clamaban por el Mesías y esperaban y clamaban para ver cuándo venía, y cuando vino lo rechazaron. Nosotros, aunque no clamábamos, aunque estábamos perdidos, aunque estábamos separados, un día se nos apareció este maravilloso Jesús, este maravilloso evangelio se atravesó por nuestro camino y le echamos mano, y hoy tenemos la bendición asegurada. Y no es emoción, no es cuento chino, amigos y hermanos, esta es la bendición y la palabra de Dios. Por eso con toda autoridad la predico, con toda autoridad lo anuncio y con toda autoridad lo reitero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Él te quiere dar la bendición, no la rechaces. Él te quiere ayudar, no lo rechaces. Él quiere cambiar tu vida, no lo rechaces. Es la esperanza segura para ti y para todos nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Quiero concluir aquí entonces diciéndole al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de predicar y servir el alimento en este día misionero a la iglesia de la Cumbre en Bucaramanga, pero también para toda la iglesia en Colombia, con la ayuda y con la bendición de Dios. Y seguiremos predicando y seguiremos anunciando. Solo un favor les pido: sigan orando por nosotros, los misioneros nacionales, que también somos 24, 25 misioneros en Colombia, en lugares de estratos altos o de lugares difíciles de Colombia. Y por supuesto por misiones nacionales en cabeza de nuestro hermano Vicente Arango, para que Dios siga bendiciendo, siga ayudándole, siga obrando a favor de esta obra misionera del Chicó Norte en Bogotá. Sea yo como misionero el que esté, o sea el que en algún momento le toque continuar esta labor, pero que Dios obre poderosamente a favor de las misiones nacionales como también de las extranjeras. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orarle al Señor y decirle que Él nos ayude, que Él nos siga guardando en esta pandemia, que nos sigamos cuidando, hermano, que sigamos cuidando a nuestros familiares, hermanos, a todos, y que Dios, cuando permita volver a la normalidad, permita que las cosas sean mejores cada día, y que esto que ha sucedido sea una lección sublime, una lección para toda la iglesia, y es que aprendamos de esto también para buscar más y más de la bendición de Dios, y para que saber que Dios también, a Dios se adora en la casa, a Dios se adora en el trabajo, a Dios se adora en todo lugar, y allá también se le da la ofrenda, el diezmo y todas las cosas. Y también, claro, la promesa y la esperanza sublime y segura también la tenemos estando en cualquier lugar. Así que Dios nos ayude poderosamente. Señor Jesús, te damos gracias. Oh buen Dios y Salvador y Señor nuestro, bendito sea tu nombre. Gracias, Dios mío, por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de anunciar tu evangelio. Gracias por la oportunidad de predicar este mensaje de esta esperanza bienaventurada, sublime y segura que tenemos en ti, Señor Jesucristo. Gracias, oh Padre.